Vamos a ver lo que es la iglesia militante. ¿Y cuál es la iglesia militante? Nosotros. Y nosotros somos la iglesia militante. Muy bien. Entonces vamos a ver unos conceptos, vamos a ver algunas cositas de esta iglesia, de esta iglesia militante, esta iglesia que somos nosotros, ¿verdad? Somos todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a... Muy bien. Iglesia militante y peregrina, se dice. Si tienen una duda o algún comentario, por favor, inmediatamente me interrumpen, no hay ningún problema. Hemos tomado información del Instituto Regina Apostolorum de México, Catecismo de la Iglesia Católica, documentos de Vaticano II y Catholic Link, ¿verdad? Para fortalecernos en este tema. Bien, Iglesia militante y peregrina, se dice, o se le llama, ¿verdad? Es exactamente pues lo mismo. Y nos dice la enseñanza, pues qué misterio de verdad y de gracia es la Santa Iglesia Católica, o sea, qué cosa más extraordinaria y qué misterio encierra ella en su manifestación de vitalidad, o sea, de fortaleza divina y humana, ¿verdad? Entonces, la iglesia es un misterio y es una manifestación de vitalidad. Una iglesia que es militante, purgante y triunfante. Ya hemos visto la iglesia triunfante, hemos visto la purgante y hemos visto la militante. Una iglesia que está en comunión, ¿verdad? Está en comunión. Entonces, los que están triunfantes ruegan por nosotros, nosotros rogamos por los purgantes, están en un periodo de, valga la redundancia, de purificación, de renovación, ¿verdad? Y nosotros que somos la iglesia militante. Repasamos los conceptos. Iglesia triunfante es la iglesia glorificada, conformada por todos aquellos que fallecieron y gozan ya de la presencia del Señor, ¿verdad? Qué dichosos, ¿verdad? Ya están allá en la Nueva Jerusalén. Iglesia purgante, entonces, la que está integrada por los fieles difuntos, personas que murieron en amistad con Dios, pero que aún les hace falta reparar un poquito, ¿verdad? Todavía hay unas faltas ahí que purificar, entonces por eso se le llama iglesia purgante, porque no han podido todavía entrar a ese otro concepto o a ese estado de iglesia triunfal. Y la iglesia militante, conformada por todos los fieles cristianos que aún nos encontramos con vida y luchamos por alcanzar la salvación, ¿verdad? Bueno, yo creo que de una u otra manera, pues todavía estamos contentos, ¿verdad? De ser una iglesia militante. Sí, Estamos aquí con vida todavía, ¿verdad? Y bueno, pues a ganarnos la patria celestial para hacer esa iglesia triunfal. La iglesia militante está integrada por todos los fieles que aún viven en el mundo. Y llámese así porque sus miembros deben sostener una dura y continua lucha contra los terribles enemigos espirituales, mundo, demonio y carne. Entonces, vea qué interesante que se empieza a poner esto, ¿verdad? Somos la iglesia militante, somos esa iglesia que va peregrinando, pero que tiene, dice, una lucha continua.
¿Y una lucha que cómo es esa lucha? ¿Es suavecita o es dura? Bastante duro. Hay una lucha que es no solamente dura, sino bastante dura. ¿Y contra qué tenemos que pelear todavía? ¿O contra qué tenemos que estar llevando esa lucha cada día? Contra los enemigos espirituales. Mundo, demonio y carne. O sea, la cosa no es tan fácil, ¿verdad? No fomentemos, nos dice por aquí el recuadro, no fomentemos la división y la guerra. Nosotros somos hermanos. Nuestros verdaderos enemigos son los enemigos del alma, mundo, demonio y carne. A ellos los vencemos con virtudes y valores, no con enfrentamientos y discusiones. Oración y vida de gracia. Vida de gracia. Y el próximo domingo nos van a hablar cómo ganarle a este mundo, demonio y carne a través de la liturgia de Cristo, Rey del Universo. ¿Algún comentario sobre esto que estamos viendo aquí, o sobre esto que tienen ustedes ahí en su pantalla? Bueno, yo solo uno chiquitito que me recuerdo ahorita. Este, entre esa lucha, mundo, demonio y carne, la más fuerte y la más ruda es con la carne, porque es con nosotros mismos. Mundo, demonio y carne. Dice Milena que lo más fuerte es la carne, ¿verdad? Con nosotros mismos. ¿Qué creen ustedes? Recuerden que a mí me gusta que participen. ¿Alguien más? La situación de nuestra lucha es la siguiente. Cuando comenzamos a dominar nuestra carne, entonces, ¿qué sucede? Empieza a atormentarnos ¿quién? El demonio y el mundo. Por eso es que la lucha es sumamente dura, ¿verdad? Y es una lucha continua, es una lucha de todos los días, ¿verdad? Entonces, esta es la iglesia, estos somos nosotros, ¿verdad? Somos nosotros los que formamos la iglesia militante y que tenemos una fuerte lucha. El Concilio de Trento explica que la iglesia militante, ¿verdad? Y esto lo toma pues el fundamento de Vaticano II también y es lo que está establecido, ¿verdad? El Concilio de Trento explica que la iglesia militante es la que peregrina día a día. Es la que peregrina día a día, es la que se levanta todas las mañanas, es la que tiene que dirigirse al trabajo, es la iglesia que se dirige al templo, es la iglesia de la familia, es la iglesia que tiene encuentros personales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Encontrando aquí una equivalencia entre el término militante y peregrina, ¿verdad? Militante es que milita, es que pertenece, ¿verdad? Es que es participativa, ¿verdad? Y ese peregrinar es el que camina, ¿verdad? El que camina constantemente. Entonces, es un estado de pertenencia y de movimiento, digámoslo así. Y este concepto también lo encontramos en Lumen Gentium, documento de Vaticano II, cuando al descubrir que la Virgen María, con su amor materno, cuida de los hermanos de su hijo, que peregrinan y se debaten entre peligros y angustias y luchan contra el pecado hasta que sean llevados a la patria feliz. A ver, hermanos, ¿alguno de ustedes tiene una lucha dura cada día? ¿Alguno de ustedes tiene algún peligro, alguna angustia?
¿Alguno de ustedes lucha contra algún pecado? Que me diga. Todos los días. ¿Alguien diría todos los días y a todas las horas? ¿Verdad? Todos los días y a todas horas. Entonces, vamos peregrinando entre peligros, angustias y lucha contra el pecado. Hasta, y alguien quiere librarse de eso. Vamos a ver, esta es una preguntilla ahí con una trampa. ¿Alguien quiere librarse ya de los peligros, de la angustia, del pecado? ¿Quién quiere? Yo pienso que todos. ¿Ah? Todos. Bueno, ¿sabe lo que hay que hacer, doña Leda? Dígame. Morir en gracia de Dios. Morirnos para ser llevados a la patria celestial. ¿Qué le parece? Excelente, pero qué difícil. Pero excelente. Ahí estamos en el camino. Yo diría excelente, pero bueno, es que está bonita esta vida, ¿verdad? Pregunto, Sí, No, adelante. no es tanto que está bonita, perdone, don Ernesto, no es que está, la vida sí está bonita, pero obviamente nosotros tenemos la mirada puesta en el cielo, pero qué difícil es vencer al mundo, a lo que me refiero. Sí, es una lucha constante. Adelante, doña Sonia, era. este, eh, pero no sabemos cuándo nos vamos a morir. Entonces, ¿cómo vamos a poder saber, si estamos o no estamos en gracia? Bueno, lo que hay que hacer es, en esta lucha que nosotros tenemos, ¿cómo encontramos nosotros la gracia de Dios? Y voy a dejarlo ahí como una incógnita y respondemos más adelante. Quedé igual, no entendí. Ya vamos a empezar a ver la respuesta. Ok, gracias. No, para servirle. Dice, con respecto a este concepto, dice, nótese que el concepto es el mismo y los términos utilizados son peregrinan y se debaten, ¿verdad? O sea, que vamos ahí a un encuentro, pero nos debatimos. ¿Y qué es debatir? ¿Ah? Debatir, contender contra alguien, podemos decirlo así, luchar constantemente. Es un caminar y un luchar. Con lo que se señala que el destino principal de la milicia es interior. Entonces, lo principal de nuestra militancia no es material, sino que lo más importante de nosotros como iglesia peregrina, como iglesia militante, es de carácter espiritual, ¿verdad? Entonces, ya vimos que nuestra lucha es contra carne, mundo y demonio, ¿verdad? Que son los que nos afectan nuestra mente, afectan nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nos llevan a nuestros egoísmos, a nuestros deseos carnales, a la concupiscencia, nos llevan a nuestras avaricias, ¿verdad? A las ansias de poder, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo más importante de esta militancia es en el campo espiritual, ¿verdad? Entonces, tenemos que contender en el campo espiritual. Tenemos que debatirnos, digámoslo así. Estamos en una constante lucha día con día contra estos tres enemigos desde el punto de vista espiritual. Alguno de ustedes que saque la palabra de Dios, que saque la Biblia, ¿verdad? Prende la camarita y vemos lo que nos dice Segunda de Corintios 10:4. Segunda de Corintios 10:4, pues para que tengamos aquí la lectura de la palabra. Y voy a quitar la presentación para vernos un momento, ¿verdad? Segunda de Corintios 10:4.
Alguien prende la cámara, prende el micrófono y me ayudan, por favor. La tengo también esto. Bueno, Dice la adelante. palabra de Dios. No, las armas de nuestro combate no son las que usan los hombres, pues por la causa de Dios son capaces de arrasar fortalezas. Deshacemos sofismas y cualquier baluarte levantado contra el conocimiento de Dios, y reducimos a cautiverio todo entendimiento, sometiéndolo a Cristo. Palabra de Dios. Sí, alabamos. Si otra persona lo tiene, voy a pedirle que lo lea también otra vez fuerte y despacito, porque tiene varios conceptos esta palabra, ¿verdad? ¿Quién me ayuda? Segunda de Corintios 10:4. Nuestras armas no son las humanas, sino que tienen la fuerza de Dios para destruir fortalezas, todos esos argumentos. Creo que se le apagó el micrófono a Ingrid. Faltaba un poquito, Ingrid. Todos esos argumentos y esa soberbia que se oponen al conocimiento de Dios. Palabra No de sé si Dios. era hasta ahí. Sí, está bien. Te alabamos, Señor. Gracias. Vea qué bonito que dice que todo va a ser sometido al poder y a la gracia de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de que somos esta iglesia, es una iglesia que va militante, va luchando, va caminando, pero en este ir caminando, pues tiene definitivamente una gran contienda en el campo espiritual. Y dice el Señor, y nosotros tenemos un poder que deshace los sofismas, los pensamientos, los criterios, las armas y cualquier fortaleza. ¿Verdad? ¿Cuáles son esas armas espirituales que nosotros tenemos, hermanos? ¿Hermanas? ¿Cuáles son esas armas como iglesia militante, esa iglesia que está aquí en lucha para vencer a nuestros enemigos? La oración, los sacramentos. La oración, muy bien. Los sacramentos, ¿qué más? La Santa El Eucaristía, rosario. El rosario, la Santa Eucaristía, ¿qué más? los sacramentales. Los sacramentales, doña Luz. La palabra de Dios, del Señor. La palabra de Dios, definitivamente. Muy bien, muy bien. Entonces, vean que es necesario que nosotros nos podamos llenar de estos elementos, pues ¿para qué? Pues precisamente para que nosotros podamos vencer, ¿verdad? Para que nosotros vayamos adelante, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Está linda esa palabra, hay que tomarla y hay que hacerla nuestra para la batalla de cada día. Seguimos avanzando. Nada fácil resulta el reconocimiento del mundo al mismo tiempo como destinatario de la misión evangelizadora. Entonces, vean la situación. Nuestra lucha ¿contra quién es? Contra la carne, contra el demonio y ¿contra quién? Y contra el mundo. Y contra el mundo. Pero resulta
que el destinatario de la misión evangelizadora es precisamente el mundo, ¿verdad? Entonces, estamos combatiendo contra alguien al cual tenemos que vencer, pero tenemos que vencer no para destruirlo, sino para renovarlo, sino para transformarlo, sino para cambiar sus tinieblas en luz, ¿verdad? Entonces, el mundo es el destinatario de la misión evangelizadora y es a la vez el enemigo del alma. Por el engreimiento del poder, la soberbia de los pueblos, el triunfalismo, la vanagloria y la destrucción fratricida, ¿verdad? Todo lo que es la muerte, todo aquello que nos separa de Dios, ¿verdad? Entonces, estamos luchando contra un enemigo al cual tenemos que quitarle sus armas y tenemos que traerlo ¿hacia dónde? Hacia nuestro bando. Pasar de las tinieblas a la luz. Pasar del pecado a la gracia. Pasar de las fuerzas negativas a las fuerzas positivas. Yo les pregunto, ¿qué les parece esta tarea? ¿Verdad? Y dice el recuadro que tenemos acá, viendo ahí como un sepulcro vacío, dice, evangelizar a ojos ciegos, oídos sordos y a corazones endurecidos. ¿Qué les parece esta batalla que tenemos, esta militancia, este peregrinar de nosotros para conquistar a este mundo? ¿Cómo está esa lucha? No es tan sencillo, don Ernesto, nosotros solos no podemos. Ingrid, ¿qué hacemos entonces? Tomarnos de la mano de Dios. Ay, Dejarnos iluminar por su Santo Espíritu. Orar y pedirle al Espíritu Santo. Pedir al Espíritu Santo, tomarnos de la mano de Dios, excelente. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Han visto ustedes las guerras que se están dando en estos momentos? Hemos visto las situaciones de cómo estamos con los asesinatos, cómo estamos con el narcotráfico, cómo estamos en lo que son robos, lo que son estafas, la situación tan difícil, ¿verdad? Estos días se están dando el Estado, la nación, ¿verdad? Y entonces dice que el 20% de las familias costarricenses son más pobres, que no hay oportunidades, que los salarios buenos quedan como en un 10-15% de la población de los ticos, ¿verdad? Los que pueden salir al extranjero, los que tienen apartamentos muy lujosos, a los que pueden darse muchos gustos, etcétera, etcétera. Bueno, hay abismos, hay dolores en este mundo, y nosotros somos la iglesia militante que se debe tomar de Dios, que se debe dejar guiar por la fuerza y el poder del Espíritu Santo para poder llevar su luz precisamente donde están las tinieblas. Iglesia militante, qué tarea más fuerte, ¿verdad? Yo no sé si ustedes esperaban hoy este tema como iglesia militante, ¿verdad? Porque creo que los conceptos de los viernes anteriores son un poco diversos, ¿verdad? Pero hoy, pues precisamente somos nosotros, somos los protagonistas y somos los que tenemos esta fuerte lucha, ¿verdad? Que no es nada fácil. Oigan lo que nos dice por acá. Por eso, sin negar la agonía cristiana combate entre el bien y el mal, privilegia el término de iglesia peregrina. Y el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, redactado después del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Recordemos que el Vaticano II finaliza más o menos en 1965, ¿verdad?
Entonces, hasta después viene lo que es el catecismo, ¿verdad? El catecismo dice ahora entonces, peregrinando todavía sobre la tierra, siguiendo de cerca sus pasos en la tribulación y en la persecución, nos asociamos a sus dolores, como el cuerpo a la cabeza, padeciendo con él a fin de ser glorificados con él, ¿verdad? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y entonces, ¿los pasos de quién vamos a seguir nosotros? Los pasos de Cristo. Y vamos a caer en la tribulación y en las persecuciones. Pero ¿qué estamos haciendo cuando nosotros aceptamos los dolores y las situaciones que el mundo nos ofrece? Pues estamos asociando nuestros dolores a sus padecimientos. ¿Para qué? Pues para ser glorificados con Él, para que en el momento oportuno, entonces, salir de esta vida, pasar de este estado de iglesia militante y ojalá que no tengamos que purgar mucho, ¿verdad? Ojalá que pasemos a ser ya una iglesia triunfante. Voy a pedirle a alguna de ustedes, por favor, que abra el micrófono y me lea lo que dice aquí Romanos 8, 16, 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora viene una pregunta, ¿verdad? Viene una pregunta. Esta pregunta la estamos haciendo últimamente, ¿verdad? ¿Valdrá la pena padecer por Cristo? ¿Valdrá la pena asumir las tribulaciones y los dolores y las circunstancias como iglesia peregrinante para que realmente podamos tener la herencia de hijos de Dios para poder ser glorificados con Él? ¿Qué me dicen? Sí, sí vale la pena si confiamos plenamente y tenemos la fe. Él nunca nos va a dejar solos. Definitivamente, pues vale la pena, ¿verdad? Vale la pena los dolores de parto que hayan acá, pero constantemente es una lucha interior, una lucha en lo profundo de nuestros corazones, de nuestra mente. Es una lucha fuerte y nosotros tenemos que estar firmes. Nosotros debemos seguir adelante, no debemos claudicar, ¿verdad? Porque lo que la iglesia peregrina vive es algo permanente y muy duro, permanente y muy duro, pero vale la pena para que seamos glorificados con Cristo Jesús. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? Ernesto, yo estoy pensando una cosa. Hay muchas cosas en el mundo que lo ponen a uno a saber, a darse cuenta de lo que no necesita. Y eso es pecar, digo yo, porque yo me quité de los estados, esos que salen en los teléfonos y ponen todo eso. Digo, eso es una tentación para uno estar pecando y no hay necesidad de eso. Después, hay varios medios que yo no los tengo, pero que se dan cuenta de todo. Entonces, uno como persona, si no quiere, lo quita y no ve nada. O sea, eso es lo que estoy pensando ahora. Yo no sé, Sí, me hace el favor. yo no sé, doña Mari, seguro doña Mari tiene unos chiquillos ahí, que salen y presentan los estados ahí bien guapetones y
No, es que digamos que ponen, es que qué fiesta, que hicieron una fiesta, que eso, entonces ya uno dice, hacen fiesta y no tiene plata, entonces eso es como un pecado. Ya empieza uno a Pienso yo, criticar. exacto, darse cuenta de lo que no precisa. O sea, a mí no me precisaba, entonces lo quité, casi que generalmente la familia, la que tiene uno más cerca de esos teléfonos y esas informaciones, eso es lo que yo decía. Eso es una piedra de tropiezo para mí, para seguir avanzando en la vida. Bueno, ve, yo Pere, creí, perdón, doña Mari, yo creí que esto estaba viendo unos papuchos ahí. eso era en esta vida mía, en esas cosas así de que son poquitas, pero, o sea, a mí estaba pensando eso yo, que son pequeñitos pecados que uno puede quitar. O sea, digo Ah, yo, hay pequeñas cosas que nos van estorbando y entonces, pues es bueno quitarlas si nos producen daño, ¿verdad? Pues para ir venciendo en esta lucha interior de cada día. No sé si hay alguien más. Bien, seguimos. La iglesia encuentra su identidad en una directa referencia a Jesucristo. De ahí el cristocentrismo, que será una guía constante. O sea, nuestra iglesia es cristocéntrica, nos basamos en Cristo, ¿verdad? Es Jesús el camino y la vida compuesto por jerarquía y por laicos. Peregrina como pueblo de Israel, profetismo de la pasión de Cristo y del caminar eclesiástico en medio de los sufrimientos y dolores cotidianos. Tratemos de desmenuzar un poquitito, ¿verdad? Entonces, somos cristocéntricos. Ya sabemos que el fundamento de nosotros es Jesús, ¿verdad? Él es el camino y la vida. Y en este camino y vida que Cristo nos ha dejado, estamos nosotros como laicos, están las jerarquías de la iglesia, está el papa, está el obispo, están nuestros sacerdotes, ¿verdad? Entonces nosotros nos unimos. Cristo es la cabeza, Él ha dejado a sus representantes y nosotros, todos los laicos, pues somos sus ovejas caminando como un pastor. Peregrina como el pueblo de Israel. Recordemos el pueblo de Israel que iba en pos de una tierra que emana leche y miel, ¿verdad? Nosotros vamos en pos de la nueva Jerusalén. Profetismo de la pasión de Cristo, ¿verdad? Nos centramos en los méritos de la sangre de Cristo derramado en el monte Calvario para salvarnos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y el caminar eclesiástico en medio de los sufrimientos y dolores cotidianos, ¿verdad? Y el caminar de nuestra iglesia, digámoslo así. Por eso aquí pusimos este Jesús, camino, verdad y vida, ¿verdad? Y nos dice, Jesús es el camino que nos permite descubrir la verdad y lograr la plena realización de nuestra vida. En estos días hemos estado celebrando, ¿verdad?, lo que es el sínodo de la iglesia. Y entonces vemos al Papa, vemos a los obispos reunidos, vemos a los cardenales, y entonces pues se dan las directrices para que nosotros sigamos adelante, ¿verdad? Entonces es esa iglesia compuesta por jerarquías, por laicos, ¿verdad? Y el caminar eclesiástico, ¿verdad? La iglesia en estos días en el sínodo está descubriendo el caminar eclesiástico que debemos seguir. Y entonces nos dice, debemos estar unidos, debemos luchar hombro a hombro. No hace falta que hayan tantas directrices, es necesario que nos escuchemos, es necesario que compartamos, es necesario que podamos comprometernos unos con otros, ¿verdad? Una iglesia en sinodalidad, una iglesia que camina, una iglesia que peregrina, una iglesia que está unida, ¿verdad? Ese es
el centro de nosotros como iglesia, ¿verdad? En Cristo Jesús, que es camino, verdad y vida. Ahora bien, Cristo, y venimos a una parte muy bonita porque el domingo, ¿qué celebramos el domingo? Cristo Rey del Celebramos Universo. La festividad de Cristo Rey del Universo, sí. festividad de Cristo Rey del Universo. Y vea que como iglesia peregrina, vea cómo se van acomodando las cosas y vea lo que nos va a venir ahora el próximo domingo. Cristo ejerce su realeza, atrayendo así a todos los hombres por su muerte y su resurrección. Cristo, Rey y Señor del universo, se hizo el servidor de todo, de todos, no habiendo venido a ser servido, sino a servir y dar la vida en rescate de muchos. Para el cristiano, servir a Cristo es reinar, particularmente en los pobres y en los que sufren, donde descubren la imagen de su fundador, pobre y sufriente. Lumen Gentium número 8. El pueblo de Dios realiza su dignidad regia, viviendo conforme a esta vocación de servir con Cristo. Entonces, iglesia peregrina, iglesia militante, somos aquella que sabe que Cristo no ha venido a ser servido, sino que vino a dar la vida por cada uno de nosotros, que vino a servir, y hoy día nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Seguir su ejemplo, descubrir la imagen de Cristo pobre y sufriente, ¿verdad? Y nosotros que somos sacerdotes, profetas y reyes, ¿verdad? Conforme a esa vocación somos reyes, ¿verdad? Para vivir las cosas santas y para servir a Cristo Jesús. Entonces, como iglesia militante, como iglesia que va peregrinando, tenemos un tic, digámoslo así, para poder nosotros hacernos uno con Cristo, hijos y herederos para ser glorificados con Él. Vamos a ver, ahí lo dice. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia peregrina en este mundo que tanto necesita de Cristo Jesús? Doña Mari tiene apagado el micrófono. ¿Qué debemos hacer nosotros, iglesia peregrina, que el próximo domingo celebramos a Cristo Rey? Ahí lo están viendo en la pantalla. Y la imagen de Cristo tiene ahí un recuadro que es una pista. Bueno, yo creo servir a Cristo en los pobres que sufren. Servir a Cristo. Iglesia militante, ¿qué tenemos que hacer? Servir a Cristo por medio de los pobres, por medio del que sufre, por medio del que padece, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el lema? El que no vive para servir, no sirve para vivir. No sirve para vivir. Pregunta ahora, del 1 al 100, ¿cuánto estamos sirviendo? Estamos aquí como un medidor. A tiempo y a destiempo debiéramos de servir. Bueno, deberíamos servir a tiempo y a destiempo, pero la consulta es, hermanos, ¿estamos viendo a Cristo en el más necesitado? ¿Estamos viendo la imagen del Cristo pobre y sufriente, al fundador de nuestra iglesia? Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Pero bien, iglesia militante, iglesia peregrina, viene algo. Somos la iglesia misionera.
Somos la iglesia que debe comunicar la verdad del evangelio. Es militante como también es el que migra y vuelve para las fiestas de la Virgen, milicia la peregrinación a Roma, Guadalupe y a Tierra Santa, milicia la agonía cristiana contra el pecado, el trajín del empresario cristiano, milicia es la mujer que cambia su vida para dar vida, ¿verdad? Unos conceptos bonitos que nos ponen aquí, pero iglesia militante, nosotros, dice aquel canto de somos los peregrinos, ¿verdad? Siempre tengo una imagen, ¿verdad? Yo iba de misión allá a Parrita y el cura párroco, ¿verdad? Allá en Parrita era Moisés Marín, que de Dios goce, aquí de Taras, de Cartago. Y entonces el padre en la procesión, ¿verdad? Ya no habían muchas imágenes, pero bueno, se salía con una imagen por ahí. Y entonces el padre cantaba aquel canto que, bueno, hace años, ¿verdad? Y ya me quedó a mí grabado ese canto de Somos los peregrinos. ¿Ya? Somos los peregrinos, ¿verdad? Que vamos caminando. Y decía el canto, nuestra meta es Él. Somos los peregrinos El que cielo. vamos cielo. caminando. La fe nos ilumina. Nuestra meta no es de aquí. Y decía, nuestra patria es el cielo. Ah, El cielo. entonces, por eso es que dice que es como cuando nosotros hacemos una peregrinación a la Virgen de los Ángeles o a cualquier lugar, ¿verdad? Nosotros estamos, ¿cómo estamos aquí? Estamos peregrinando, estamos caminando, pero tenemos que ir de donde quien salimos. De Dios venimos y a Dios vamos. Pero como una iglesia triunfante, ¿verdad? Como el trajín de cada día, ¿verdad? Esta es nuestra vida cristiana, ¿verdad? Nosotros, Dios mediante, ahora llegamos, nos recostamos, descansamos. ¿Y qué pasa mañana? Va de nuevo, ¿verdad? Va de nuevo. Pues nuestra vida, esta vida humana es un trance, es un momento, es un abrir y cerrar de ojos y estamos aquí peregrinando, ¿verdad? Entonces estamos en esta milicia que dice es la agonía cristiana contra el pecado, es la lucha contra el pecado, es el trajín constante de cada uno de nosotros. Es como el trajín de la mujer que se embaraza y da luz, ¿verdad? Y da luz. Es un tiempo, es un periodo especial para que nos ganemos esa patria celestial. Yo no sé si alguien tiene un comentario, alguna pregunta. Es un trabajar todos los días. Sabemos que nunca va a ser suficiente, y sabemos que no somos perfectos, pero llevamos a Dios todos los días con un mensaje de alegría y con esperanza vamos cambiando cada día. Excelente. Muy bien. Vean qué bonito. Milicia es, en fin, movimiento vital en comunidad hacia Cristo, ¿verdad? Entonces, si somos una iglesia militante, somos una iglesia peregrina, es una iglesia que está en movimiento. No estamos estancados, en movimiento, estamos en crecimiento. Así es el ciclo de la iglesia católica, ¿verdad? Que a veces dice la gente, ay, pero es que repite y repite, es como un círculo vicioso. No, el ciclo litúrgico de la iglesia es como una espiral que va hacia arriba, una espiral que sube, que crece. ¿Por qué? Porque cada vez que pasamos un ciclo litúrgico no podemos ser los mismos. Ahora que ya pasemos de este domingo a los 8 días, empezamos el Adviento, ¿verdad?
Y ya a la hora que vamos a ese Adviento, ya nosotros debemos ser diferentes. Debe haberse dado un movimiento de crecimiento espiritual. Así el reino de Cristo es movimiento. El pueblo por el desierto como cuerpo místico de Cristo, quien aún resucitado, se reconoce por sus llagas. No es que solamente veamos a un Cristo glorificado, vemos a un Cristo llagado, a un Cristo que ha sufrido, a un Cristo que ha pagado por nosotros, ¿verdad? Por eso, en los pobres y en los que sufren, la iglesia descubre la imagen de su fundador, pobre y sufriente. Cuando vemos a alguien tendido en la calle, cuando vemos a alguien que no tiene comida, cuando vemos a los migrantes, cuando vemos a alguien sin techo, sin abrigo, ahí tenemos que estar viendo a este Cristo sufriente, a este Cristo que ha vencido el pecado, la muerte, el mundo, a Satanás, pero que se nos muestra con unas llagas. O sea, que nos dice, estoy en medio de ustedes, estoy en medio de aquel hermano que necesita. Iglesia militante, iglesia peregrina, quiero que me veas en estos hermanos. No son conceptos sociológicos, ni doctrina política. Es la verdad del evangelio que asegura, el rey les dirá, en verdad os digo, cuanto hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Cuándo se da esta liturgia de la palabra? En verdad les digo, cuanto hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Pues la fiesta de Cristo Rey. Próximo domingo, si Dios quiere, ¿verdad? Qué bonito que estamos cerrando este ciclo de lo que es la iglesia, ¿verdad? Y un llamado para nosotros, iglesia militante, iglesia peregrina, ¿qué estás haciendo? ¿Estás descubriendo al Cristo pobre? ¿Estás descubriendo al Cristo sufriente? ¿Estás luchando como aquel pueblo que iba por el desierto para poder llegar al objetivo de la nueva tierra que se le había prometido? ¿Estamos nosotros luchando por una nueva Jerusalén? Pregunta el corazón. Bueno, y vieran que yo vi esto y tenemos aquí una conclusión. Empezamos a tener conclusiones, hermanos. Hermanos, hermanas, y esta conclusión, la verdad es que es fuerte, ¿verdad? Es una conclusión de esta iglesia militante. Vean, hay un soldado, ¿verdad? Y nos dice ahí la imagen. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo toma por soldado. Segunda de Timoteo 2, del 3 al 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, de verdad que uno no quisiera sufrir, no quisiera que hayan calumnias, no quisiera que hayan persecuciones, no quisiera que todo le salga bien, no quisiera uno pues que hayan enfermedades y dolencias, pero cuando somos esta iglesia militante, cuando tomamos nuestra militancia en este peregrinar y le entregamos toda nuestra vida a Cristo, las cosas son diferentes. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, digamos en los negocios del mundo, a fin de agradar a aquel que lo toma por soldado. Qué bonito, ¿ah? Cristo nos ha llamado. Tenemos un gran ejemplo estos días, ¿verdad? Tenemos lo que es el ejército de Israel. Y entonces el ejército, el primer ministro dijo, estamos en guerra, y en todo el mundo empezó a darse una migración de judíos. ¿Hacia dónde? Hacia Israel. ¿Para qué?
para enfilarse en el ejército. Aquí en Costa Rica, varias empresas vieron cómo miembros judíos dejaban sus puestos. ¿Para qué? Para ir a combatir. Así es el llamado que nosotros tenemos. Qué valientes. Qué valientes. ¿Y cómo seremos nosotros como soldados de Cristo? ¿Qué tenemos que ser? Muy valientes. Porque Valientes, sí. decía al inicio, es una lucha interior contra la carne, el mundo y el demonio. Por eso nosotros, como la iglesia que marcha en la tierra, es llamada con mucha razón como la iglesia militante, la iglesia combatiente de nuestros tiempos. Ella se describe en las escrituras como un ejército, ¿verdad? Como un escuadrón, nos dice el Cantar de los Cantares 6, del 4 al 10, 6, 4 y 10, Apocalipsis 19, del 11 al 16. Y su llamado y su vocación, oigan, hermanos, iglesia militante, iglesia peregrina, estamos llamados a una vocación de guerra. ¿Guerra contra qué? Contra las fuerzas del mal. Y cada uno de nosotros debemos ponernos la armadura de Dios, ¿verdad? Efesios 6, del 10 al 18. Y Cristo es un capitán por excelencia. Cristo es el que va adelante. Por tanto, el término militante significa que la iglesia no solamente está lista para la batalla, sino también para que siempre se encuentre dedicada a la guerra. Esa es toda la vocación y la vida de la iglesia. También significa que la batalla aún no ha terminado y que para ella terminará hasta que haya partido de esta vida al estar con Cristo en su gloria. O sea que nuestra vida es un peregrinar, una militancia permanente en una guerra contra las fuerzas del mundo, la carne y el demonio. Ardua tarea tenemos, iglesia militante. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros para combatir? Tenemos unas armas letales. Tenemos las armas más poderosas del universo. Y se nos dan a nosotros. ¿Y saben cuáles son esas armas? Las obras de misericordia que nos van a recordar el próximo domingo. El diario de Sor Faustina, en el número 742, oiga lo que le decía Jesús de la misericordia a Sor Faustina. Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo ni excusarte. Oiga lo que le decía Jesús a Sor Faustina. No puedes dejar de hacerlo. Nada de excusas y nada de justificaciones. Te doy dos y tres formas de ejercer misericordia. Te doy tres formas de ejercer misericordia. La primera, la acción. No podemos estar inertes. No podemos estar ociosos. Tenemos como iglesia militante estar caminando, estar en acción. La acción. No es por buenas intenciones. No, hay que accionar. La segunda, la palabra, para iluminar al mundo que está en tinieblas, por el poder de la palabra. La tercera, la oración. Una oración de intercesión, una oración poderosa, una oración de aquel que llega y dobla sus rodillas y que dice: Jesús de la misericordia, yo creo y yo confío en ti. Jesús de la misericordia, envía tus rayos de virtud. Señor, danos tu paz, danos tu fuerza. Y hemos dicho que la oración mueve montañas. Acción
palabra y oración. En estas tres formas está contenida la plenitud de la misericordia y es el testimonio irrefutable del amor hacia mí. De este modo el alma alaba y adora mi misericordia. ¿Qué les parece estas palabras que le decía el Señor a Sor Faustina? Y que nosotros debemos hacerlas nuestras. Debes mostrar misericordia al prójimo. Nada de excusas y nada de justificaciones. A ver, iglesia militante y peregrina, ¿qué te parece? No quisiera pensar que se me asustaron todos y Que todas. debemos de pedirle al Señor que nos dé la fuerza, el valor y la constancia para ir creciendo y cuando aprendemos algo ponerlo en práctica. Tenemos que accionar. Somos lentos nosotros, nos cuesta mucho. Estamos sumidos mucho en nuestras cosas. Y se nos olvida que somos una iglesia militante. Una iglesia militante que lucha contra un enemigo al cual debe conquistar a través de la luz de Cristo. Tiene que atraerlo hacia este bando. Es fuerte la lucha. Y me permito poner este texto de Filipenses 1:21 que hemos estado viendo en el otro curso de Pablo, ¿verdad? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Pero hoy me voy a referir a que dice, porque para mí el vivir, ¿verdad? Hay profesoras aquí de español, porque yo no soy muy para allá, ¿verdad? No sé mucho de esto, pero se dice que vida, para mí la vida, entonces vida podría ser un sustantivo. ¿Será que estoy bien? Pero que si decimos vivir, es un verbo de acción. Eso sí lo aprendí y es correcto. ¿Será Correcto, sí, correcto? correcto. Sí, señor. Sí. Bueno, entonces, ¿qué dice Pablo? Para mí el vivir es Cristo. Entonces, es un verbo de acción, o sea, no es algo que comentamos, sino que cuando él dice el vivir es Cristo, es tener los sentimientos de Cristo, es accionar como Cristo, es ver como Cristo, es actuar como Cristo, es hacer las cosas que Cristo hacía. Entonces, iglesia militante es aquella que ve las cosas como Cristo, que actúa como Cristo y que está en un accionar de acuerdo a aquel que es su cabeza, que es Cristo. Yo creí que tenía otra filminita por ahí, ¿verdad? Pero bueno, ¿de qué forma hacemos misericordia, verdad? Entonces, se nos va a decir el próximo domingo. Ustedes cuando vean, cuando escuchen la liturgia, ahí está el domingo. Bueno, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre. ¿Y qué? Y me dieron de comer. Porque estaba sediento y me dieron. De beber. Porque estaba enfermo y Me visitaste porque estaba encarcelado y me fuiste a ver. y a los otros les va a decir al fuego eterno, malditos, porque tuve hambre De comer. y no me dieron de comer, porque tuve sed y no, Me dieron de beber. estuve enfermo y no, Me visitaste estuve en la cárcel y no. y no me fuiste a ver. Ay, hermanos, ay, hermanitas de este ministerio del Sí de María. Qué dura tarea tenemos. Cristo, Rey del universo, Cristo, Rey del mundo,
nos habla a nosotros, iglesia militante, y nos dice, para que seas una iglesia triunfante, pues tienes que hacer otra, tienes que seguir mis pasos, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hacer misericordia. Y ahí se encierra el amor de Dios. Yo no sé si alguien tiene algún comentario. Me gustaría escuchar 1 o 2 comentarios. Iglesia militante, ¿qué te parece? ¿Cómo vemos esto? Está fuerte, ¿verdad? Qué bonita la iglesia, la iglesia triunfante, ya está en la gloria. La iglesia purgante que está esperando, ¿verdad? Pronto salir de ahí y convertirse en triunfante. Y nosotros, iglesia militante. Doña Sonia. Siento yo que es muy difícil hacer como todo, ¿verdad? No sé si yo me equivoco. Como iglesia militante, pues hacemos lo que podemos. No podemos darles de comer a todos. No podemos, muchas cosas quisiéramos, ¿verdad? Pero no a todos tampoco le podemos hablar tampoco del Señor porque caemos mal. Este, entonces siento que está un poco difícil, ¿verdad? Eh, Te digo, bueno, yo paso todos los sábados del Colegio Señoritas a la Merced, camino todo ese trayecto y yo les digo a mis hermanos, llevo un puño de monedas porque de ahí para allá y llego al final y no me alcanzaron. Por eso es que yo le digo que es muy difícil, ¿verdad? El poder ayudar a todos, ¿verdad? Es difícil. Este, y pues siento que bueno, damos el ejemplo hasta donde podemos también, ¿verdad? Tratamos tan siquiera tratamos. Bueno, yo no sé, trato. Es mi parecer, ¿verdad? No sé, como le digo, no sé si me equivoco. No, así es, definitivamente. ¿Alguien más? Por eso es que dicen que se necesitan muchos arrieros, pero tampoco Jesús le dio a todos. Cuando tenía, preguntó y solo habían 5 panes y un poco de peces. Y también llegó tarde a lo de Lázaro. Entonces, debemos reconocer que no somos perfectos, que en este caminar, no se trata de agarrar un montón, sino un poquito que se pueda dar. La diferencia la hace una palabra de consejo, la diferencia la hace la alegría, la diferencia la hace la esperanza, la diferencia se hace el compartir, el vivir, el sonreírle al que está a la par. Se dicen que la palabra de Dios es como una lámpara a los pies y yo me he admirado siempre porque recuerdo una vez que fui por este lado de San Isidro General y era una noche de esas oscuras donde no hay absolutamente nada y yo solo necesitaba la luz que llevaba que me alumbrara el siguiente paso y yo decía, y me admira la palabra de Dios porque creo que esa es la palabra de Dios. No necesitamos un faro que nos ilumine la montaña que sigue, sino una luz pequeña que nos diga hacia dónde seguimos el siguiente paso. Y creo que esa es la fe de Dios, ese poquito que hace esta señora cada vez que camina, hace la diferencia de esos que se topó. Y yo no sé si me extiendo mucho, hay una historia de un colibrí que se estaba quemando la montaña y todos los animales corrieron y se iban corriendo y el colibrí iba corriendo y traía un poquito de agua y la echaba y iba corriendo y traía otro poquito de agua en el pico y sale el león y a carcajadas y le dice, jaja, ¿usted cree que está haciendo mucho con ese poquito de agua que está trayendo? ¿Qué cree que va a apagar el incendio?
y le dice, pues yo no sé, yo estoy haciendo lo mío, dice, ¿y usted? Y entonces creo que esa es la iglesia, o sea, es ese sentir de Jesús, que es ese poquito que usted hace, la señora que habló, ese es el poquito que usted necesita hacer todos los días, ese poquito. Bien, concientizar, ¿verdad? Somos esta iglesia peregrina que tiene una lucha y que tiene una tarea por delante, ¿verdad? Para conquistar a un mundo en tinieblas y convertirlo en un mundo de luz. Creo que hemos Porque, escuchado porque es entre hacer eso o hacerse el disimulado y no hacer nada. Así es. Muchas gracias, contestó mi pregunta. Creo que habíamos dicho que íbamos a ir contestando, ¿verdad? Cómo hacer y cuál era la lucha. Yo espero que con lo que hemos visto también, la pregunta del inicio, ¿verdad? ¿Tenemos alguna cantante aquí? ¿Tenemos alguna cantante? Me gustaría que abra el micrófono y que hagamos este canto, que lo hemos escuchado y que yo creo que nos identifica mucho como esa iglesia peregrina que somos. ¿Quién canta bonito aquí? No me diga que Milena ya lo tiene ahí. Vamos en la tierra, era. Vamos en la ¿Qué fue? tierra. Que me salí yo de la pantalla. Sí, señor. No sé, no, era Somos en la tierra. Sí, yo no fui, don Ernesto. Yo no puse Yo creí que nada. había sido Milena. No, señor. Uy, me cayó un poquito de crema en la cara. Ya pasé. Ahí está. Ahí está. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Vamos Ya a no veo más. pedirles a todos que abramos el micrófono. Abramos el micrófono y hacemos aunque sea unas 2 estrofitas, ¿les parece? No importa que Sí. hagamos aquí un desorden. Ya. Es que está arriba. Empezamos ahí donde decimos Todos unidos. todos unidos. Unidos formando un solo cuerpo, cuerpo. un Un pueblo que pueblo de la camina en la paz nación, miembros de de Cristo en Cristo en sangre sangre redimidos, reunidos. iglesia Iglesia peregrina peregrina de de Dios. Dios. Vive Vive en Nosotros nosotros la la fuerza fuerza del del Espíritu. Hijo El desde el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Ahora sí, Somos todos. la Somos la tierra, semilla de Semilla de otro otro reino. reino. Somos Somos testimonio testimonio de testimonio amor. Paz paz para para las 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 guerras guerras y luz y luz entre las entre entre las las sombras. 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 Iglesia Iglesia peregrina peregrina de de Peregrina de Dios. Muy Dios. bien, lo dejamos ahí. Y vea qué bonito lo que dice, ¿verdad? Rugen tormentas y a veces parece que la barca ha perdido el timón. Miras con miedo y no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, ¿verdad? Unidos en un solo bautismo, en una sola comunión, en una sola casa, iglesia peregrina de Dios. Bien, de esta manera terminamos lo que es el tema y pues vamos a hacer una breve oración pidiéndole al Señor que nos ayude y que nos asista como iglesia peregrina, como iglesia que tiene luchas y batallas, pero hay alguien que es su capitán, que es Cristo Jesús. Padre de amor, Padre de bondad, de gracia y de misericordia, te damos gracias
por tu palabra que es viva y eficaz. Te damos las gracias porque tú eres la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Te damos gracias porque esta iglesia peregrina, esta iglesia militante, tiene una dura contienda en lo profundo, en lo interior de su ser, contra el mundo, contra la carne y contra el demonio. Hoy te pedimos, Señor, que sigas delante de nosotros, que nos dé la fortaleza para ser soldados, que estén batallando, que estén luchando para poder vencer y para poder conquistar a un mundo que es nuestro enemigo, pero que necesita tu luz. Oh Señor, danos misericordia. Permítenos hacer misericordia con el hermano que no tiene, con el que sufre, con el hermano que migra, con el hermano que más padece. Danos un corazón misericordioso, un corazón semejante al tuyo, y que podamos hacer un esfuerzo para cada día poder contemplarte en el hermano sufriente. Oh Señor, sabemos que tú eres el que has resucitado, el Rey del universo, pero que se nos muestra con sus llagas, y podemos contemplarte en los rostros del dolor, del sufrimiento, de la angustia, por la necesidad que hay en un mundo que necesita de tu palabra, de tu oración, que necesita el amor de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que nosotros seamos una iglesia militante, consciente, que tiene que llevar tu luz y que va peregrinando hacia la patria celestial, pero que tiene que hacer obras de misericordia. Oh Señor, bendice nuestros hogares, nuestras familias, nuestros seres queridos. Si hay alguien que está enfermo, derrama tu bendición. Si hay alguna necesidad económica, derrámate, Señor, con tu bendición. Si hay algo en nuestros corazones que nos está aturdiendo, que nos está molestando, derrama, Señor, tu Santo Espíritu, tu fuerza, tu poder. Nuestros seres queridos que no están cerca, los ponemos en tus manos, lo que somos y lo que tenemos, para gloria y honra de tu santo nombre. Padre, en el nombre de Jesús, en la intercesión de María, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.